Se meten 2 años para construir ese misil. Sin embargo, Irán está enviando drones que cuestan $30,000, $40,000. Estados Unidos está mandando esos misiles de 2.5 millones para tumbar esos drones. Ahí hay un desgaste económico. Ahí hay una repercusión económica en el bolsillo del contribuyente. Le dije de esa manera, introduje el análisis. Algunos de mis seguidores que siguen mis temas de denuncia a Cuba. No, me voy porque tú no me representas, porque tú... A ver, señores, tenemos que entender algo. El periodismo no es activismo, que es lo que le pasa a los cubanos, que no saben lo que es periodismo. El periodismo es análisis, objetividad, y lo que está bien se aplaude, como le he aplaudido, pero lo que está mal se critica. Ya yo no vivo en Cuba. Gracias por venir con Robert Santiago, donde las historias de latinos y sus experiencias se inspiran. Únete a los éxitos y la pasión de este show desde Miami. Bienvenidos a Gracias por venir con Robert Santiago. Hoy tengo el gusto de tener invitado a un colega cubano que hizo periodismo en los medios de la televisión en Cuba, específicamente en Cárdenas, y se convirtió en periodista independiente. Pasó por muchas dificultades que hoy vamos a conocer, porque además está trabajando como periodista aquí en Miami. Conmigo, Orelvis Cabrera. Un placer estar aquí en tu programa, por supuesto. Las historias son bastante largas, las vamos a sintetizar y hablar bastante de lo que viene siendo el periodismo independiente cubano y lo que pasa a un periodista independiente dentro de Cuba, que mucha gente o muchas personas ni se imaginan realmente lo que pasa a un periodista cuando es contestatario al régimen. Desde ser periodista independiente trabajaste con los medios, háblame de esa parte. Todos hemos trabajado con los medios, todos en Cuba, hemos dicho pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Lamentablemente estamos en una ciudad donde hay mucho dolor y yo lo acepto y lo entiendo, porque también fui parte de ese dolor por alzar mi voz en Cuba, pero tenemos que dejar de ser un poco exigentes con los que llegan de Cuba, de verdad, y lo digo porque hay mucha gente talentosa que es juzgada, que es retirada del foco público, precisamente porque tuvo un pasado en la isla en medios oficiales. Pero yo le pregunto a esas personas que juzgan, ¿no?, a los que llegan aquí desde los medios de comunicación de Cuba, ¿qué otra alternativa había si no era trabajar con el sistema que domina todos los medios dentro de Cuba? Yo soy un caso atípico. Yo tuve la posibilidad de despertar dentro de Cuba, como han despertado muchos cubanos y como siguen despertando a diario los cubanos. Trabajé en los medios oficiales, pero fui una puntillita, un clavito allá adentro, dentro de los propios medios oficiales. Empecé a cuestionar. Dentro de los medios oficiales yo hacía informativo, hacía noticiero, hacía revistas informativas. Eso era en Cárdenas. Yo trabajé en todos los medios oficiales de la provincia de Matanzas. Mi último tiempo en los medios en Cuba fue precisamente en Radio Ciudad Bandera, que es la emisora más antigua de Cuba. Ya van a cumplir 100 años y trabajé en ese medio. Critiqué muchísimo. Yo recuerdo que yo hacía noticieros y tenía que leer, por ejemplo, que en Cuba no hay noticias, en Cuba hay efemérides, y tenía que leer que, por ejemplo, el transporte público, la empresa de transporte público en Cuba había sobrecumplido su plan, y yo levantaba, cuando me cerraban el micrófono, yo pinchaba a un interlocutor que tienen una cabina los locutores, ¿no? Y le decía al director, ven acá, ¿cómo es posible que cumplieron? Y yo, que me estaba desplazando de Santa Marta a Cárdenas hoy en la mañana, estuve 3 horas botado en una parada. ¿Cómo es posible? Entonces me di cuenta que me pusieron el foco encima de mí y empezaron como que a sacarme de los programas en vivo. Ya no era confiable. Eso le ocurre a todos los periodistas que dentro de Cuba empiezan a criticar. Recordemos que eso es un sistema que viene dirigido por el Partido Comunista con un plan temático, que hay que hablar lo que se apruebe en el departamento ideológico del partido, de las sedes del partido, que son los que dirigen los medios de comunicación. ¿Cómo funcionaba la prensa en aquella etapa donde el niño Elian, aquella situación? Bueno, lo primero que te voy a decir es que la familia de Elian eran las familias más delincuentes que había en Cárdenas. El padre de Elian, y eso es un secreto a voces, esa gente era contrarrevolucionario hasta que tomaron lamentablemente el caso del niño. Y lo más triste de lo que hizo el sistema con el niño Elian González fue colocar a su madre como la maligna de la película, y su mamá lo que intentó fue traerlo por vía marítima a los Estados Unidos para darle un futuro que en Cuba no lo iba a tener,
pero lamentablemente fue el juego político de Fidel Castro con la familia, con el padre principalmente, y el padre de Elian se doblegó porque sabía los beneficios que venían atrás, al punto de que hoy por hoy Elian es el que domina, el que dirige los almacenes de víveres de todo el turismo de gaviota en la península de Icacos, en Varadero, y el padre llevaba años trabajando siendo el gerente principal del Parque Josones, una propiedad que fue expropiada a sus legítimos dueños, que eran los dueños de la Rechavala. No sé si hay una frase cubana, no sé si lo sabe, que vives como Carmelina, porque Carmelina era la esposa del dueño de la Rechavala, y el Parque Josones en Varadero era la casa de descanso de esa familia millonaria, que era millonaria porque tuvo la inteligencia, el sacrificio de empoderar una empresa de licores en la Cuba capitalista de los años 50. Orelvi, ¿cuándo rompes con la prensa? Yo rompí con la prensa desde que me gradué. Porque cuando yo me gradué de comunicador social, que me ponen a trabajar mi servicio social, que me pagaban 90 pesos y yo tenía que viajar a la Ciénaga de Zapata, más de 140 kilómetros diarios, ida y vuelta, porque me obligaron a que fuera a ese lugar a hacer mi servicio social, me empecé a dar cuenta de que en Cuba no existe el periodismo, que en Cuba lo que existe es la propaganda política. Te conviertes en un vocero del Partido Comunista, no puedes criticar. Si tú criticas, por ejemplo, la mala gestión que tenía el gobierno municipal o el gobierno provincial, el propio partido te mandaba a sacar del aire. Entonces, no sé si ahora las cosas han cambiado, creo que no han cambiado. Yo salí de Cuba en el año 2021 y entré al periodismo independiente en el 2017, y a partir de mi entrada al periodismo independiente, sí, seguí en comunicación con muchos colegas que hacen prensa estatal y que no están de acuerdo, pero no les queda de otra. Pero ¿cuándo llegas a convertirte en independiente? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por las puertas cerradas. Yo empiezo a criticar el sistema. Dentro de la radio provincial de Matanzas empecé a convertirme en una espinita y me empezaron a apartar, a cerrar contratos, a hacerme contratos de un año, a enviarme a otros municipios bien lejos de donde yo vivía. Me pusieron a pasar trabajo. Entonces, una oportunidad de mi vida que una colega se me acercó y me dijo, lee este nombre, tenía escrito un nombre, y era la directora provincial de radio de Matanzas. En ese entonces se llamaba Susana Marixa, se llamaba esa mujer, comunista de las peores, vividoras, no sé si está viva o muerta, en aquel momento parecía una momia, me imagino que ya no debe existir, vividora, doble moral y por ahí para allá todos los términos que te puedo decir, que le puedo colocar. Y me dijo, esta es la responsable de que te estén cambiando de emisora en emisora porque no te quiere dentro del sistema de la radio cubana. Dice que tú eres un disidente dentro de la radio y que ella no lo va a permitir. Cuando me dicen eso, yo intenté reunirme con ella y nunca me recibió. No le interesó darme una explicación, que era lo que quería yo, que me diera una explicación. Y entonces ya ahí conozco a Camila Costa, una periodista cubana independiente, muy reconocida. Ella trabaja para el medio Cubanet, también trabaja para ABC en La Española, una cadena española de noticias. Y ella me lleva al periodismo independiente, me dice... Yo sé quién tú eres, yo sé que tú tienes talento, ¿te gustaría trabajar en el periodismo independiente? Yo le dije que sí, pensando que el periodismo independiente era ser un periodista común. Nunca se me olvida que me dijo, Orelvi, si me aceptas el sí, te voy a decir algo, pero no te puedo engañar. Lo que viene para encima de ti es una aplanadora. Yo ni sabía en ese momento lo que era una aplanadora. Y de verdad, lo que te pasa por encima, por ejercer el periodismo contestatario dentro de Cuba, yo creo que es un buque, no una aplanadora, porque eso es un diseño. El sistema totalitario de Cuba está diseñado para eso, para romper liderazgo, para minimizar voces críticas. Al final terminas preso, muerto y en el mejor de los casos, como terminé yo, exiliado. Háblame de la parte de la pandemia, seguramente fuiste muy activo en ese... En la pandemia yo estuve hasta preso, porque salí a las calles a hacer un reportaje y la policía política cubana no me permitía que yo cruzara el puente de Varadero y entrara a Varadero. Cuando ellos detectaban que yo estaba caminando por las calles de Varadero, tenían miedo de que yo sacara alguna imagen de lo que estaba pasando con la dolarización en ese momento de
de todo lo que fueron los productos alimenticios, de aseo, de primera necesidad. Y yo recuerdo que logré burlar la seguridad del puente y entré porque me monté en un carro en Cárdenas y me bajé en Santa Marta. El tipo que venía siguiéndome quizás no se dio cuenta que yo me bajé en una parada en Santa Marta, me escondí y me monté en un bus de turismo y pude entrar a Varadero. Eso me costó 72 horas preso en un calabozo de Santa Marta. Eso era normal. ¿Cómo eran las situaciones en un calabozo para una persona así, normal? Lo primero es que estás aislado, es lo primero. Lo segundo es que te coaccionan. Lo tercero es que te ofenden en todo momento, te quitan la alimentación, a mí me lo hacían, te sacaban, es una violencia política muy grande, de verdad. Es como si fuera, cuando los opositores dicen que en Cuba hay un estado terrorista, yo lo corroboro porque lo viví. Te llevan a interrogatorios en cualquier horario, te ponen en cuarto frío, te desnudan para revisarte. Es que de verdad te chantajean, primero que todo con la familia, segundo con la prisión, te ofenden. Hay mujeres que han sido opositoras y que la primera ofensa para las mujeres, te vamos a mandar para la prisión y te vamos a llevar al negro manguera. Ustedes saben lo que significa el negro manguera, esa expresión, para que te viole. Entonces, te empiezan a jugar psicológicamente, te empiezan a tirar contra la pared para tratar de desarticularte. Y creo que hay que tener una buena salud mental para no hacerlo. Y los que pasamos por eso, al final todos terminamos afectados mentalmente. Yo lo terminé. La gente de tu pueblo, los vecinos, ¿cómo era después las miradas? Bueno, mira, por ejemplo, en mi barrio, que conocía a la gente durante muchísimo tiempo, y quiero aclarar algo, yo no soy de Cárdenas, yo soy de Calimete. Es un pueblo de campo que queda en el sureste. Lo que pasa es que la vida me llevó a Cárdenas, a vivir en Cárdenas, ¿no? Pero sí tenía muy, muy buena empatía con los vecinos, demás y demás, hasta que detectaron que yo era un periodista independiente porque empezaron a ponerme policías en la esquina de mi casa. Fue en la época de la pandemia que ellos empezaron, la represión se aumentó en esa época. Los mismos que me saludaban dejaron de saludarme. Y después, con el tiempo, descubrí el por qué. Porque después la gente te lo va diciendo poco a poco. Discúlpame, no te puedo saludar públicamente porque yo, por ejemplo, vendo queso que me robo de un hotel de Varadero. Y es la única manera que tengo para comprarle el par de zapatos, para comprarle la mochila a mis hijos a la escuela. En fin, sabes que es una corrupción. Pero, ¿qué hace la seguridad del Estado? Los coge y le dice, ven acá. Nosotros sabemos que tú vendes queso, nosotros sabemos que tú vendes ron ilegal. Todas esas cositas, nosotros tenemos un expediente. Lo único que te pedimos es que te alejes de ese personaje. Si tú no lo haces, vamos a actuar. Es un chantaje. Realmente el único arma que tiene el sistema cubano, y ojalá que la gente en Cuba logre descifrar eso, no es ni militarmente, ni económicamente, ni mucho menos políticamente. El único arma que lo ha sostenido a ellos durante tanto tiempo en el poder es la represión y la intimidación hacia ese pueblo que no los dejan levantar la voz. Cuando levantan la voz, que fue lo que pasó el 11 de julio, ¿cuántos presos políticos hay? Eso es un escarmiento. Eso no es. El objetivo ahí es decirle al cubano: si tú lo haces, si lo vuelves a hacer, mira lo que te va a tocar. y así se han metido 6 décadas. ¿Y ese 11 de julio, cómo fue para ti? El mejor día de mi vida. Y no solo de mi vida, el mejor día de la vida de todos los cubanos que salieron a la calle. Fíjate que uno que ha estudiado lo que viene siendo la historia política del mundo, porque el periodismo y la comunicación te da la magnitud, ¿no?, de tener que estar arriba de los temas políticos. Ningún pueblo ha derrotado a un gobierno totalitario en un día en la calle o en horas en la calle. Eso no ha pasado en la historia. Recientemente, por allá por Asia, los países que derrocaron las dictaduras, que fue la generación Millennium que lo hizo, estuvieron más de 72 horas, hasta 15 días, una semana, con esa presión en las calles y al final esa gente se montó en un avión y se fue, que es lo que suelen hacer esos dictadores totalitarios. En Cuba, ese 11 de julio, yo creo que muchos pensaron, y yo lo pensé, fíjate, conociendo la historia, leyendo la historia de que ningún pueblo ha podido derrocar una dictadura militar como la dictadura cubana a través de una protesta pública, yo lo llegué a pensar que se caía el sistema ese día, porque yo salía a las calles con mi cámara en mano para documentar todo para Cubanet. No teníamos internet porque si no hubiésemos transmitido en vivo, que era lo que normalmente se hace como periodismo independiente dentro de Cuba. Pero
la gente me veía y sabía que yo era periodista y me decían, periodista, yo quiero hablar. Yo tengo muchas imágenes en mi mente de mujeres de 60, 70 años con su rostro demacrado por la mala vida. ¿No crees que te desesperaste demasiado? No, el problema no es ese, el problema es que yo estaba marcado y el propio agente de la seguridad del Estado que me interrogaba, acuérdate que ellos te dicen en los interrogatorios, y esto da hasta gracia, yo soy quien te voy a atender a ti. Eso es para ellos quieren que tú creas que él es familia tuya. Él es el que me iba a mi casa a buscar en una patrulla, el que iba y me citaba, el que me esperaba en la policía de Cárdenas y en Matanzas, en el departamento de operaciones creo que se llamaba. Y siempre, lo más curioso de todo es que siempre entraba. Y cuando yo entraba me ponía el brazo encima y yo miraba y decía, ¿dónde me estás grabando? Porque sé que me vas a utilizar eso un día, porque nos graban. Se hacen nuestros amigos para después mostrarle a una X cantidad de personas, quizás en el exilio, hasta dentro de Cuba, de que te está abrazando, que son amigos y tú trabajas para él. Porque eso es la contrainteligencia militar. Yo no sé qué esta altura, como hay personas en Miami que no entienden eso. Que cuando desprestigian a un opositor, eso es, y te editan. Yo no me apuré. Lo que pasa es que tuve la dicha, porque lo veo de esa manera, de grabar a ese agente de la seguridad del Estado tirando una piedra en una tienda en Cárdenas y rompiendo la primera tienda que se rompió en la ciudad de Cárdenas. Lo grabé. Él me vio, yo recuerdo que llamé por teléfono y le dije a Junior, ven a buscarme en la moto que ya tengo lo que tenía que tener. ¿Y qué hizo él? Me cayó atrás dentro de la manifestación y me llevó preso porque él tenía que desaparecer esa imagen. Porque todo fue cuadrado, ese estallido social en Cuba se estaba esperando. ¿Y qué hicieron ellos? Le pusieron la connotación de vandalismo. Vamos a romper las tiendas. Ellos en Cárdenas, delante de mí, usaron dos técnicas. No sé, en otros municipios y en otras ciudades. Al menos en Cárdenas, estoy hablando por Cárdenas. La técnica 1, romper las piedras, la tienda a base de piedra, todos los cristales. La gente tenía hambre. Nos quitaron la comida y nos las pusieron en dólares americanos. No todo el mundo tiene dólares americanos. Psicológicamente, cuando tú sabes que rompen la tienda, que hay comida y que todo el mundo está cargando la comida, tú vas a la comida, cargas y ¿qué haces? Te escondes, te vas para tu casa, se queda la calle limpia. Esa fue la primera técnica que hicieron. Y la segunda, en Cárdenas, en la calle Real, los cardenenses saben que no estoy mintiendo, está la sede del partido y la sede del gobierno, uno frente al otro. Todas las manifestaciones, la concentración final de la manifestación fue ahí. Los gritos de las exigencias de los cubanos era abajo la dictadura, Díaz-Canel, no te tenemos miedo, patria y vida, que fue un lema que se hizo en ese tiempo, muy popular dentro de la isla. Yo recuerdo que vi a 2 o 3 personas que después descubrí que eran agentes de la seguridad del Estado, gente joven. Le decían a los más jóvenes de la concentración, oye, me llamó mi primo, vienen lanchas aquí a Playa Larga, a la costa norte de Cárdenas, a buscarnos. Ya vienen para acá a buscarnos, que se quiera ir, que aproveche. Y la gente se mandó a correr para la playa. Leticia Ramos, que es una dama de blanco, y que vive precisamente delante de esa zona en Playa Larga, que está ahora mismo aquí en Estados Unidos, que no la dejaron entrar, es la última opositora que no dejaron que regresara a la isla. La regularon. Me contó después que salí de prisión de que ese día, sobre las 8 de la noche, aparecieron mucha gente esperando las famosas lanchas y apareció un camión de comunistas con cabillas, con palos y le dieron una entrada de golpe a todo el que estaba ahí enorme. De hecho, yo no sé si tú lo sabes, en Cárdenas hubo una persona que mataron, un joven que mataron. En Cárdenas mataron a un joven ese día de la entrada de golpe que dieron en Playa Larga y después el régimen lo que hizo fue decirle a la familia de que había muerto de coronavirus, estaba la crisis del COVID en su punto y los llevaron a la famosa tumba donde estaba enterrado allá. Caes preso. ¿Cómo? Caí preso ese día, el 11 de julio. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo llegaste a estar todos esos días? Háblame de esa historia a partir de que caí preso. Fue horrible, 37 días durmiendo en el piso, cogí un estafilococo que perdí el cabello, esta parte del centro de mi cabeza la perdí del estafilococo, era una celda bastante pequeña, yo creo que era del tamaño, yo digo 2 metros de ancho por 2 metros de largo cuando me entrevistan, o sea, eso es un número que doy yo, no estoy claro que sea realmente de ese tamaño, porque yo no sé nada de albañilería para saber cuánto mide una celda. Pero mirando el C, es del tamaño de este C. Estuvimos 12 jóvenes reclutados allá adentro, no teníamos agua, nos ponían el agua
una vez cada 3 días, cada 4 días. Dormíamos en el piso. Las paredes tenían este alto así, una mazamorra. En Cuba la llamamos mazamorra, una cosa verde. Y yo me recostaba ahí, por ejemplo, y esa infección me pasó mi cabeza y tuve problemas capilar, producto de eso. Era una puerta tapiada, yo recuerdo que era una puerta tapiada, no había oxígeno. Encima de la puerta había como un orificio, y por las noches nos metían aire caliente, nos introducían aire caliente ahí, éramos sudando el día entero. Yo entré pesando, esta es mi compresión toda una vida, y salí que parecía un paciente de cáncer, salí totalmente destruido, pero sí vi algo que me llamó mucho la atención, es que a partir de ese día yo sentí, cuando me interrogaban, el miedo de ellos hacia nosotros. Ya no éramos nosotros la presa eran ellos. Ellos nos interrogaban, pero no nos presionaban como me interrogaban a mí antes de ese 11 de julio. Vi muchos jóvenes menores de edad en mi celda, vi personas, un señor, yo siempre lo menciono en mis entrevistas cuando hablo de ese día, Noel García se llamaba, o se llama, recién operado de un cáncer de próstata. Lo introdujeron a esa celda porque Cuba estuvo bajo estado de sitio. Tú andabas por la calle después de las 7 de la noche y cargaban contigo y te llevaban para operaciones de la seguridad del Estado. Yo recuerdo, bueno, ese señor, para mí me es el tema, con una operación de cáncer de próstata, no podía orinar y lo metieron. Le negaron el medicamento, gritaba como un niño, lo sacaban y lo interrogaban 2 horas interrogándolo, regresaba llorando como un niño porque le decían que él era el que había cuadrado, el líder de la protesta en la ciudad de Matanzas, y que le iban a tocar 50 años de prisión. Había un muchacho de Cárdenas que salió, fíjate cómo fue la represión en esos días posteriores al 11 de julio, que ese muchacho salió de su casa a comprar sal para cocinar. La policía en Cárdenas lo detuvo y lo estaban acusando que con esa sal era para hacer balas artesanales y tirarle y matar policías. Era una locura lo que se vivió, pero dentro de esa locura yo vi mucha fortaleza, vi mucha gente joven decir que no querían el sistema, vi mucha gente joven hablarme de la prensa independiente, reconocer a periodistas independientes, reconocer a opositores dentro de Cuba. Yo dije, caramba, realmente estamos ganando. Y yo creo que todo eso lo dio el traste una sola cosa, la informatización de la sociedad civil. O sea, el régimen estuvo hermético durante 50 años brindando a través de la radio y la televisión su información. Pero hoy por hoy, después que llegó la internet a la mano, principalmente de la gente joven dentro de Cuba, ya la narrativa no es la misma. La narrativa tiene una contraparte y es la contraparte de la verdad. Los jóvenes no consumen medios oficiales. O sea, ¿tú crees que un joven en Cuba ve el noticiero de las 8 de la noche? No, hace mucho rato. ¿Qué busca el joven? La directa de Cubanet, los trabajos que saca Televisión Martí, lo que hace Univisión, que lo transmiten por las redes sociales. Eso es lo que se consume en Cuba, y yo creo que ahí viene el despertar de Cuba, por ahí viene el despertar de Cuba. Y yo siempre lo digo, no hubo ningún protagonista líder que convocó el 11 de julio, eso fue un efecto dominó, fue espontáneo. Las causas del 11 de julio fueron 50 y pico de años, 60 y pico años de una revolución que llegó e implantó esas causas que todavía están. ¿Cómo te sueltan? ¿Por qué ese proceso de liberación? Bueno, yo creo que lo que influyó en la liberación mía fue las organizaciones internacionales, Comité de Protección para Periodistas a nivel internacional, organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas, la presión. Y es lo que no entienden los padres y las madres de los presos políticos actuales. Si tú te quedas callado, el régimen te va a tirar contra la pared y te va a meter por encima de tu cabeza 30 y 40 años. Ellos prefieren, de los que levante la voz, estar en prisión que no estar en la calle. Entonces, la presión, en mi caso, funcionó. Al punto de que cuando yo salí, yo me hice popular después del 11 de julio. La gente me conoció a mí a nivel internacional después del 11 de julio, porque como periodista independiente de Cubanet tiene un estilo que ellos no muestran al periodista. Tú le haces el video tipo documental donde las personas hablan y tú no sales. Eso es para protegerte, tú sabes. Y yo me di cuenta de que la gente empezó a conocerme después del 11 de julio, precisamente porque cuando tú abres Google, que tú pones Orelvis Cabrera 11 de julio, lo que sale de ahí es muchísimo artículos de organizaciones internacionales. Entonces yo creo que ellos le cogieron miedo a eso. Además,
Después descubrí en uno de los últimos interrogatorios antes de obligarme a salir de Cuba que uno de los 2 agentes de la seguridad del Estado que estaba ese día conmigo me dijo con estas palabras: tú eres un tipo peligroso y a ti hay que apagarte porque tú te vas a convertir en un opositor muy grande dentro de Cuba. ¿Por qué me lo dijo? Porque por el poder de convocatoria que tenía. Yo hice proyectos comunitarios dentro de Cuba con gente joven. Yo hice un programa de radio que se transmitía en una emisora en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, donde yo llevaba a talentos que no eran reconocidos por el sistema ni pertenecían a ninguna casa disquera y que hacían música independiente. Hice un proyecto con youtubers cubanos cuando comenzó el boom de los youtubers en Cuba, con youtubers de la capital. Me los llevé para Varadero, alrededor de 40 youtubers, e hicimos un proyecto de bosquejo, cada uno en su canal haciendo contenido independiente de lo que es Varadero para los cubanos, y ellos dijeron: este tipo es peligroso porque este tipo tiene poder de convocatoria. Por eso es que después descubrí por qué la frase: tenemos que silenciarte, tenemos que apagarte, porque tú te vas a convertir en un opositor muy grande en este país y no lo vamos a permitir. Anúnciate en este programa, aquí donde tu negocio puede tener mayor alcance. Cuéntame y de seguro logrará mucho más éxito a través de Gracias por Venir. Escríbeme a mi email y a mis redes sociales que están aquí. Éxitos. Y después del 11 de julio, ¿cómo fue tu vida? Horrible. Primero, me sacan de la prisión después de 37 días preso. Me llevan para el combinado sur de la provincia de Matanzas, o sea, para un penal. Ahí me mantuvieron 3 días. Me mantuvieron 3 días para pelarme, afeitarme y darme un poquito de sol, porque yo estaba muy demacrado, y llevarme a mi casa nuevamente. Me llevaron para la casa y me tuvieron en prisión domiciliaria 1 mes. Cuando yo estaba en prisión domiciliaria, yo dije: bueno, yo necesito hacer dinero porque tengo que seguir trabajando, porque a mí no me va a caer nada del cielo. Me comunico con la dirección de Cubané y le dije a la persona, ¿no?, que estaba al frente de Cubané en esa época, le dije: mira, te propongo hacer un podcast. Vamos a hacer un podcast para hablar sobre la realidad cubana. Bueno, ok, mándanos el proyecto. El proyecto yo lo titulé La Gusanera, un podcast que pudimos hacer solamente 4 capítulos. 4 capítulos porque era un capítulo semanal, y la seguridad del Estado, cuando vio que yo arranqué el podcast, que tenía un periodista independiente dentro del podcast que se llama Hansel Moreno, que era de ADN, hoy está en Alemania y trabaja para el Diario de Cuba. Tenía a Junior Pino, que era un activista de derechos humanos, y yo era el moderador y ellos 2 debatían. Los 3, era algo interesante lo que estábamos haciendo, ¿no? La seguridad del Estado vino y me dijo: vamos, que no puedes hacer nada. Me llevaron para operaciones, y ahí fue 2 días antes de lo que había convocado Archipiélago, el grupo ese de jóvenes que querían hacer una marcha, Junior García, toda esa gente, y ahí me presentan un expediente, 30 años de prisión. La única opción que tienes, si tú eres inteligente, así me dijeron, vete de Cuba. Vete de Cuba. Los aeropuertos cerrados, no había vuelo en ningún lado, la pandemia está en su punto. No había una embajada donde yo podía ir a pedirle una visa humanitaria a una embajada. La única opción que tenía era Moscú. Tuve que comprar un pasaje e irme para Rusia. Escucha esto, porque esto es lo más interesante de esta parte. Para mí, cuando se cae la Unión Soviética, y de verdad era un desconocimiento de mi parte y lo tengo que aceptar, cuando se cae el campo soviético, yo pensé que se había acabado el comunismo en Europa del Este. Y resulta ser que cuando yo estoy en el aeropuerto de Varadero, que voy a montarme en el vuelo hacia Moscú, que era donde yo salía, que voy por ese pasillo, que estoy montando en la aerolínea Aeroflot, el escudo del comunismo en la puerta del avión. Yo dije: ¿what? ¿Para dónde voy yo? Me quedé así. Yo dije: bueno, que sea lo que Dios quiera. Ya llegué a Moscú, estuve 4 o 5 meses en Moscú, en un limbo migratorio, una organización de derechos humanos que se llama People in Need. Me estaba dando tratamiento desde la prisión, se comunica conmigo cuando se hace público que yo tuve que abandonar el país, estaba atrapado en Moscú. Me brindan una asesoría y me dan una visa humanitaria, que esa visa humanitaria me servía para estar en Europa, en todo el espacio Schengen. Era una visa multiuso, creo que se llama así esa visa. Bueno, es una visa que tú puedes pasar por todos los países europeos y puedes entrar a países latinoamericanos. Y yo, desprotegido, sin familia, dije: la mejor opción es Miami, entrar a México e irme para Estados Unidos. En todo este tiempo, ¿cómo reaccionaba tu familia? Con mucha incertidumbre.
En el tiempo que estuvimos en ese limbo migratorio, mucha incertidumbre, muy preocupados con el futuro de lo que me pudiera pasar. A ellos les queda algo muy claro. Yo a Cuba no regreso porque yo no puedo regresar a un país donde me humillaron, me maltrataron, me encarcelaron y me tildaron como una escoria de la sociedad, que es lo que hace la seguridad del Estado. Regresar a Cuba no es mi opción. ¿Están allá tus padres? Todo el mundo está en Cuba. Toda mi familia está en Cuba. ¿Cómo están ellos contigo? Muy bien. Sí. Somos una familia muy normal, como todas las familias cubanas. Una familia que hablamos diariamente, mantengo el vínculo con todos. Todos se han admirado por mi crecimiento, de verdad. Me han aplaudido mi crecimiento. Yo llegué a este país y al año de estar en este país me gané un Emmy trabajando en Radio Martí. Tuve la dicha, ¿no?, de formar parte de un equipo que hicimos una serie que se llama Ser Trans, que habla sobre todo lo que le pasaron los transexuales en Cuba desde que llegó la revolución con LUMAP, todo lo que ha vivido la comunidad LGTBI en Cuba. Hicimos esa serie, un equipo, yo fui parte de esa serie, nos ganamos el Emmy ese año. Y yo me siento orgulloso de ser un cubano que levantó la voz en Cuba, muy importante. Levanté la voz en Cuba, me enfrenté al sistema dentro de Cuba y lo sigo haciendo desde aquí. ¿Te abrieron las puertas cuando llegaste aquí a Miami para trabajar, como me dijiste, en Radio Martí primeramente? Sí, cuando yo llegué a Miami fue un proceso complicado. Cuando tú llegas aquí, lo primero que tienes es el proceso de los papeles, de iniciar todo, de que te llegue el primer permiso de trabajo. Tuve apoyo por parte de la familia, por supuesto, que me recibió. Tuve apoyo por parte de muchos amigos y tuve la gran dicha de llegar y al año de estar en ese proceso, entrar a trabajar a Radio Martí. Lo tuve y para mí fue una dicha, y lo digo donde quiera que me pare, porque de niño yo escuchaba Radio Martí con mi abuela, que murió. Yo todas las mañanas me la pasaba con mi abuela jugando, y ella escuchaba mucho una novela que le daban en esa época, se llamaba El Derecho a Nacer, una novela que paralizó Cuba, que transmitía Radio Martí. Y yo, Robert, cuando yo entraba a los pasillos de Radio Martí, para mí eso no era un trabajo, para mí era un homenaje a ese niño que creció escuchando esa emisora, a mi abuela que me inculcó el amor por la radio, porque yo empecé a amar la radio con mi abuela, que escuchaba todas las emisoras, entre ellas Radio Martí, y yo decía, caramba, si mi abuela estuviera viva y pudiera verme, que yo al final estoy caminando estos pasillos, estoy sentado en las cabinas de este lugar, de verdad. Yo tengo me siento orgulloso de haber vivido esa parte de mi vida, que ya no la estoy viviendo porque hubo un despido por parte del gobierno federal y yo fui parte de ese despido, pero mi impronta dentro del sitio quedó. Hice un buen trabajo. Me basta saber que hizo un buen trabajo, saber que hay gente que allá adentro que trabaja, si el día tiene 24 horas, trabajan 26 horas con el tema de Cuba y son muy consagrados con el tema de Cuba. No quiso la vida que yo estuviera ahí. Yo cada puerta que se cierre la convierto en 10 que se abran. Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe a dónde me va a llevar. Yo estoy en manos de Dios, y lo más curioso de toda esta historia, que estamos hablando de ese pasaje de mi vida, es que el despido de Radio Martí llegó el 17 de marzo del 2025, el año pasado. Ok, yo me fui ese fin de semana a celebrar mi cumpleaños para Daytona Beach. Me fui y llegué un viernes, la carta de despido me entró el sábado, llegué el viernes y me paré frente a una vista muy hermosa que había en Daytona Beach. Yo estaba pasando por un proceso mental bastante fuerte, y se me salieron unas lágrimas y dije, Señor, Dios mío, lo único que te pido es que se haga tu voluntad. Y al otro día me llegó el despido. O sea, yo acepté la voluntad de Dios. Dios sabe por qué me despidieron, Dios sabe lo que he hecho. Y después de ese despido, déjame decirte que yo mismo me he sorprendido de mí, porque ahora estoy haciendo un programa político, hablando de temas internacionales principalmente. En Latinísima, TV Quisqueya, sí, y Vega TV, dos canales uno queda en Nueva York y el otro en República Dominicana. Y de verdad, yo me siento que he crecido mucho. Y en Martí no estaba creciendo, porque estaba encasquillado en un tema. No salía de ese tema, no tenía otras opciones, y ahora he visto esto como un crecimiento o como una preparación quizás para mañana. En los procesos de legalización, ¿te han apoyado como tú creías que te pudieran haber apoyado ahí? Primero que todo, mira, te voy a decir algo, aunque suene bastante fuerte.
Nosotros los cubanos que estamos en el exilio tenemos que replantearnos y decir, ¿por qué el odio? Ya salimos del sistema que nos enseñó y nos obligó a odiarnos entre nosotros. Ahora, ¿por qué venir a Miami y traer de la Cuba comunista, de la Cuba del odio, ese odio aquí a Miami? ¿Por qué tú sí puedes tener un ajuste cubano porque llegaste en los años 80, 90, principios de 2000 y los últimos que llegamos? No podemos tener el mismo beneficio que tuviste tú. ¿Por qué? Es una pregunta que yo no entiendo y fíjate que aunque suene fuerte lo que voy a decir y aunque suene polémico lo que voy a decir, como cubanos tenemos que replantearnos porque si seguimos como vamos, créeme que va a venir la libertad de Cuba y a los 5 años vamos a caer en otra dictadura más. Porque si tú no piensas como piensa el otro, tú eres comunista. Eso es un error. ¿Qué no hemos aprendido nosotros de Cuba, del sistema totalitario? Óyeme, yo me fui de Cuba precisamente porque yo no quiero tener un solo pensamiento y hacerle culto a la personalidad de un líder. Yo me fui de Cuba porque quiero tener una mente abierta, una personalidad distinta, una libertad de expresión. ¿Quién dice que si yo, por ejemplo, no soy republicano, soy comunista? Eso es un error. Aquí todos los cubanos tienen derecho a ser demócratas, comunistas, a ser republicanos, a hacer lo que quieran ser. Los comunistas que están en Cuba, que se quieren inmolar por el sistema, es su decisión. Pero hay que respetar esa decisión y lamentablemente eso ha afectado mucho en los últimos años a la comunidad de cubanos aquí en Estados Unidos. Yo he visto aquí un odio como el mismo odio que he visto en Cuba. Tú sales a las redes sociales y tú dices, por ejemplo, no voy a mencionar nombres de líderes porque los líderes en este país, que es una democracia, pasan. Unos en 4 años, otros en 8 años. Pero gracias a Dios, que es una democracia, todos pasan. Si tú dices que no estás de acuerdo con lo que está haciendo el Partido Rojo, tú eres malo. Pero si estás de acuerdo con lo que está haciendo el Partido Azul, tú eres comunista. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Y esto es un mensaje para los cubanos. Hay que replantearse eso, porque si estamos buscando una democratización dentro de la isla, si seguimos con esas diferencias políticas, si seguimos censurando en libertad, vamos a tener 5 años de transición con un poco de comida en las tiendas y después le va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo soviético, ruso en este caso, que terminaron en una dictadura con Putin, con los mercados llenos de comida. Aún con todo esto que me estaba hablando, ¿crees que le has llegado a la comunidad latina y cubana? No, yo ahora estoy trabajando más para la comunidad latina que no para la comunidad cubana. Yo soy cubano 100%, yo quiero la libertad de Cuba, mi enemigo es el sistema totalitario de la isla, pero creo que tenemos que replantearnos como sociedad y tenemos que replantearnos como exilio, tenemos que aprender a respetar, Mi decisión es no ir a Cuba. Es mi decisión. ¿Y por qué no voy a Cuba? Porque en Cuba me humillaron, me encarcelaron, me tiraron piedras, me hicieron actos de repudio, me pusieron como lo peor de la sociedad. Yo tengo vergüenza. Yo no voy a Cuba. Si tú quieres ir a Cuba, es tu problema. Yo te digo, mi hermano, y te puedo dar un consejo a la gente cercana. Si tú vas a Cuba a gastar $6,000, que se van a quedar ahí en las arcas del sistema de Cuba, de Gaesa, ¿por qué tú no escoges esos $6,000 y llevas a tu mamá y tu papá? Ya que tú dices que vas por tu mamá y tu papá y los llevas a Dominicana. Primero, van a montarse en un avión, van a vivir una experiencia que nunca han vivido. Segundo. Y tercero, van a pasarla mejor que no ir a Cuba a aguantar apagones. Yo un consejo que te doy. Ahora, tú eres mayor de edad, tú haces lo que tú quieras. Mi decisión, yo no voy más a Cuba. Hasta que ese país no sea libre, no con maquillajes políticos. Porque yo no acepto y combato y lo voy a seguir combatiendo desde mi trinchera, que es esta, un micrófono, un espacio, un programa de radio y televisión, y lo voy a decir, ¿cómo tú vas a darle cambios políticos sin cambiar el sistema político, cambios económicos, discúlpame, sin cambiar el sistema político a unos delincuentes que destruyeron una economía? Yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Orelvi, pero has tenido satisfacciones, momentos bonitos. Me hablabas de Cuba, que te convertiste en más popular en aquella etapa, pero aquí es un poco más difícil, tú sabes, no es en la sociabilidad que hay en Cuba, pero has tenido anécdotas dentro de las mismas redes, con personas. En las redes sociales siempre te van a atacar. Recientemente entrevisté a una periodista, a una analista política demócrata que se llama Maribel Balvin. Ella
va mucho mi programa, se entrevista, porque yo siempre llevo un republicano, un demócrata. Le hice, por ejemplo, eso fue la semana pasada, una pregunta donde le dije, y fue un análisis, mi programa es un programa de opinión, y le dije, el análisis que la llevé a ella para que me contestara. La lógica y la matemática funcionan de esta manera. Estados Unidos, con la guerra de Irán, está usando un armamento que cuesta 2.5 millones. Los misiles Tomahawk, creo que se llaman esos misiles. 2.5 millones. Se meten 2 años para construir ese misil. Sin embargo, Irán está enviando drones que cuestan $30,000, $40,000. Estados Unidos está mandando esos misiles de 2.5 millones para tumbar esos drones. Ahí hay un desgaste económico. Ahí hay una repercusión económica en el bolsillo del contribuyente. Le dije de esa manera, introduje el análisis. Algunos de mis seguidores que siguen mis temas de denuncia a Cuba. No, me voy porque tú no me representas, porque tú... A ver, señores, tenemos que entender algo. El periodismo no es activismo, que es lo que le pasa a los cubanos, que no saben lo que es periodismo. El periodismo es análisis, objetividad, y lo que está bien se aplaude, como le he aplaudido, pero lo que está mal se critica. Ya yo no vivo en Cuba, ya yo no trabajo en un medio oficial de Cuba. Yo vivo en un país libre, donde hay libertad de prensa, entre comillas, pero la sigue habiendo, y yo tengo el derecho de opinar y señalar cuando las cosas están mal hechas. Ahora, si me quieres tildar de comunista, de extremista, de vocero, es tu libertad de expresión, yo te la acepto. Ahora bien, no voy a cambiar porque no tengo que quedar bien con la manada. No, yo no vivo en Cuba, yo vivo en Estados Unidos. Cuando oyes noticia del oficialismo de Cuba, ¿qué sientes? Siento asco, siento cosas tan desagradables. ¿Por qué te digo esto? Porque los que se gradúan dentro de una universidad cubana y le siguen el juego al sistema comunista a través de los medios oficiales, que no ganan mucho, que no tienen privilegio, que se tienen que montar en guaguas públicas, en el transporte público de La Habana, que tienen que pasar el mismo calor que pasa todo el mundo, que tienen que pararse frente a un fogón y no saber qué hacerle a la familia, y encima pararse delante de una cámara para lavarle el cerebro al cubano que está en Cuba. Yo creo que cuando seamos libres, el día que llegue la democracia, la verdadera democracia a la isla, creo que no podemos minimizar a esa gente que hizo tanto daño, porque sí hicieron daño. El adoctrinamiento en Cuba nace en los medios de comunicación. Todo el que ha pasado por un medio de comunicación sabe que es cierto lo que estoy hablando. Desde que te levantas hasta que te acuestas, te están adoctrinando con campañas políticas y mensajes políticos. Y decía una persona sabia que tuve la dicha de conocer, que ya murió, me decía, cuando tú le repites a un pueblo todos los días una mentira, en un plazo de 5 años se convierte en la verdad absoluta, Y eso ha pasado en Cuba. Y los culpables han sido la gente que está en el oficialismo, haciendo televisión y radio. Pero aquí tenemos periodistas de medios, tenemos influencers, youtubers. Veo que hay muchas diferencias y no hay una unión hacia un objetivo. Lo primero que hay que diferenciar es los términos. El periodismo es una cosa y ser influencer es otra. Lamentablemente vivimos en un mundo al revés, donde la gente maneja la información sin comprobar fuentes, que es algo que se diferencia en los periodistas. Para yo sacar una información tengo que, al menos el que sepa cómo funciona el periodismo, ¿no? Tienes que comprobar la noticia como mínimo en 5 fuentes. Un influencer no. Un influencer da un punto de vista, no busca fuentes, lamentablemente tienen más seguidores y eso mismo ha dañado la prensa oficial, tú sabes, la prensa seria. ¿Por qué también se ha dañado la prensa en estos tiempos? Porque hay prensa que es amarillista y es de un partido. Hay una prensa que es republicana, otra que es demócrata, y ahí hay una lucha tremenda y hemos perdido como prensa, y en esta ciudad se ha perdido mucho el balance periodístico. Yo lo veo de esa manera, porque yo escucho todas las estaciones de radio en mi carro, de AM, yo no oigo FM, yo escucho AM, que es donde están las noticias. Por ejemplo, tú conectas Acontecer, que es una estación, te voy a poner ese ejemplo, por la mañana
en la tira de la mañana de Acontecer, de Actualidad Radio, en la tira de la mañana, ahí el discurso es más suave. Sin embargo, la conectas en la tira de la tarde y el discurso es más fuerte, más conservador, ¿me entiendes? Pero te vas para La Poderosa, la 990, por ejemplo, y es más conservadora, más republicana. Vas para Radio Mambí y la ves más demócrata. En fin, yo creo que eso ha hecho mucho daño a la audiencia. Tú no puedes ser de un solo partido, tú tienes que ser imparcial y llevar la información imparcial, hablar de los republicanos, hablar de los demócratas, criticar a los republicanos, criticar a los demócratas, exaltar a los republicanos, exaltar a los demócratas cuando haya que exaltarlo. Yo creo que se ha perdido mucho y los culpables creo también que es las redes sociales ha hecho eso. ¿Qué te parece las situaciones que están suscitándose con relación a Cuba e incluso las informaciones y todo esto? Bueno, mira, Marco Rubio, el secretario de Estado, lo dijo, no especulemos, y eso es un daño muy grande que tiene la prensa estadounidense. Tú no puedes decir en la prensa estadounidense de que, por ejemplo, van a intervenir Cuba económicamente, van a patrocinar Cuba con los Castros en el poder, porque 4 fuentes anónimas dieron la información de la Casa Blanca. Eso para mí es faltarle el respeto a la prensa. Tú no puedes decir fuentes anónimas. Tú estás dando ahí, tú estás especulando, tú no estás dando información. Lo que va a pasar con Cuba, yo soy de los que cree y pienso que Cuba necesita ya un cambio. Primero, es un sistema que ya está obsoleto, un sistema que se quedó sin oxígeno, un sistema que ha destruido una nación, pero no creo que haciendo un maquillaje político como se está haciendo en Venezuela, porque en Venezuela sigue el chavismo, sigue Delcy Rodríguez, y ojo con esta parte, lo he escuchado de analistas políticos y de periodistas muy reconocidos. Vamos a tener cuidado, y esto es para el gobierno de Estados Unidos, tengan cuidado, no vaya a ser que ustedes estén haciendo un Frankenstein. Esa gente está ganando tiempo. Los chavistas están ganando tiempo, los Castros en Cuba están ganando tiempo. Ellos saben que vienen las elecciones de medio término en noviembre y que Donald Trump se está jugando su presidencia, porque si los demócratas recuperan la mayoría, aunque sea por un peldaño, en ambas cámaras, se le acabó la presidencia de Donald Trump. Es la realidad y hay que ser objetivo a la hora de hablar de política. Entonces, ¿qué está haciendo Delcy Rodríguez? Sí, un maquillaje de transición, pero está ganando tiempo. ¿Qué está haciendo La Habana? Vamos a negociar, vamos a sentarnos en mesa. Están ganando tiempo. Yo recientemente estuve entrevistando en mi programa a Joe Suárez, un escritor y periodista cubano independiente, y precisamente le hice la pregunta final y se la describí de esta manera. Quiero hacerte la pregunta de peso de este programa. Este 2026 va a ser el año de la libertad o va a ser el año en que Cuba realmente termine de hundirse. Su respuesta muy coherente: si va a ser el año de la libertad, tiene que ser antes de noviembre. Tiene que ser antes de noviembre. Y ya creo que estamos en abril. O sea, ya hoy es 1 de abril. Marco Rubio tiene toda la intención de hacerlo. Yo creo que todo lo que ha pasado en el hemisferio, de haber ido por Maduro, de haber esa transición que están haciendo en Venezuela, que hay una transición. Yo no niego que no hay una transición. Lo que me preocupa es que ellos están ganando tiempo. Entonces, si va a pasar algo con Cuba, tienen que hacerlo ya. De verdad, tienen que hacerlo ya. ¿Qué esperar? Donald Trump dijo recientemente de que había permitido entrar un barco, un carguero ruso con petróleo porque era una emergencia, una cuestión humanitaria, que Cuba va pronto a caer. Pero ¿qué más va a caer Cuba? Si en Cuba hay muchas especulaciones, mucha gente quiere una anexión. Yo no veo una anexión, no la veo, de verdad, no la veo. Por motivos de poder político en Estados Unidos principalmente. Y una anexión se demoraría más de 2 años, que es lo que le queda a Donald Trump en el poder. Para llegar a una anexión, anexar a un estado, a los Estados Unidos o a un estado asociado como es Puerto Rico, eso es un proceso en el Congreso muy fuerte. Hay mucha resistencia en el Congreso porque los demócratas siguen apoyando a Cuba. Y de verdad, yo no soy ni republicano ni mucho menos demócrata. Fíjate, no soy republicano porque yo no soy ciudadano para definirme. El día que sea ciudadano, soy independiente. Mi voto se lo doy al mejor, al partido que haga las cosas correctas. Pero demócrata no soy.
A esta altura los demócratas quieren lanzar un proyecto para que Donald Trump no intervenga a Cuba. No joda. Si Cuba necesita una intervención no militar, humanitaria, el único que puede salvar Cuba, es la realidad, son los Estados Unidos. Ahí nadie le interesa a Cuba. Cuba está devastada. ¿Qué te parecen estos periodistas y activistas que vemos en Europa defendiendo el embargo y sacando la cara por la situación que tiene Cuba ahora con la crisis y todo eso? Bueno, a ellos yo lo mandaría a vivir para Cuba, porque es muy fácil defender un sistema como el cubano en un país capitalista. Y son contradicciones que yo no entiendo. Si te gusta tanto el comunismo, vete para Cuba a vivir. Pero no te vayas a un hotel, a meterte en un hotel como se metió la flotilla, que estaba La Habana apagada y ellos estaban en un hotel 5 estrellas, guarachando, tomando cerveza y comiendo bien y durmiendo con aire acondicionado. No. Vete para el pueblo donde vive mi familia, que lleva 72 horas sin agua, que lleva 4 días sin corriente y le ponen la corriente 1 hora y media. Esa es la Cuba que ellos van a defender. No, pero es muy fácil porque cuando lo llevan a Cuba, lo llevan precisamente para eso, para hacer campaña política, propaganda, publicidad, y los meten en los mejores hoteles. Le dan el ticket de avión gratis. Liz Cuesta tenía un proyecto en Cuba que estaba financiando a youtubers extranjeros para que fueran a lavarle la cara al régimen. Le estaban pagando dinero a youtubers. ¿Te viene a la mente Cárdenas a menudo? ¿Qué piensas de eso? Mira, yo le tengo un amor tremendo a la ciudad de Cárdenas porque no soy cardenense, pero fue el lugar donde me dio la libertad mental. Fue el lugar donde encontré paz, encontré raciocinio, encontré resiliencia y encontré gente muy buena, de verdad. Yo quisiera regresar a Cárdenas un día, como quiero regresar al pueblo donde yo nací, a Calimete, que es un pueblo pequeño, es un pueblo de campo. La gente de Calimete en las redes me ama, me ven como el líder y me dicen que cuando sean libres, si yo regreso a Cuba voy a ser el alcalde de su pueblo. Me quieren proponer como alcalde, de hecho, y es bonito. Eso mismo quería preguntarte. ¿Qué pasará si hay un cambio? ¿Qué será de tu vida? Mi vida, mira, te voy a ser real. Ya cuando tú llevas más de 5 años en Estados Unidos, sería difícil reiniciar mi vida nuevamente en Cuba porque ya tengo otra mentalidad, tengo otra visión, tengo otro futuro y veo las cosas diferentes. Lo primero que a mí me choca en Cuba, y es algo gracioso, que yo se lo digo a mi familia, háblenme bajito, porque en Cuba la gente habla muy alto, de verdad. Ya yo llevo 5 años viviendo en este país. Sí, y cuando tú estás reunido en familia, la gente tiene un tono moderado. Sin embargo, en Cuba te llaman por teléfono, oye, ¿por qué? ¿Cómo estás? Lo primero es que yo no puedo vivir con esa bulla alrededor mío ya. Es la realidad. Aquí la vida es muy pacífica, es muy cerrada dentro de la casa, casa-trabajo, trabajo-casa. Ok, yo sí quisiera regresar a Cuba, no te digo que no. Y me encantaría, de verdad, estar reportando la caída del sistema ese día. De verdad, estar en Cuba y tener la posibilidad de reportarla para cadenas internacionales, para plataformas internacionales. Yo siempre he visualizado eso. Yo extraño mucho a Cuba y le voy a decir algo, fíjate que con esta frase mis amigos saben que ciertos personajes de la oposición que están aquí en Miami, en una oportunidad cuando yo salí públicamente a decir que yo extrañaba mucho a Cuba, me juzgaron, me tiraron contra la pared, lo mejor que saben hacer, muchos del exilio cubano, ¿no? Yo sí extraño a Cuba. ¿Cómo no voy a extrañar a mi país? Yo lo que no extraño es el sistema cubano, ni la revolución, ni el comunismo, porque los odio. Pero mi patria la extraño a mi familia, extraño a mis amigos. ¿Tú sabes qué extraño mucho yo de Cuba? Nosotros nos íbamos, un grupo de amistades, y nos sentábamos casi todos los domingos en Primera Avenida en Varadero, en café, a hacer cuentos. Nos daba la brisa del mar, tomábamos café, nos tomábamos una cerveza, nos reíamos, jugábamos dominó, parchís, dama, ajedrez. Yo extraño eso. Ahora, soy menos cubano soy comunista por decir que extraño Cuba. No joda. No joda, vamos a quitarnos el chi ese para ver si un día realmente podemos salvar la nación. El cubano toda la vida ha vivido con esa idiosincrasia, eso es. Yo soy cubano por encima de cualquiera, ¿ok? Y ojalá Cuba cambiara, de verdad. Ojalá Cuba cambiara, ojalá que yo pudiera regresar y quizás trabajar para un medio desde Cuba, un medio aquí en Estados Unidos, pero desde Cuba,
con mucho gusto lo haría, aunque creo, y es lo preocupante de toda la fórmula de Cuba, creo que la mentalidad cubana cambiarla, o sea, la mentalidad del cubano dentro de Cuba, cambiarla va a pasar muchas décadas, de verdad. Es una mentalidad muy dañada, una mentalidad que no sabe lo que es trabajar, no tiene esperanza, no tiene visión futura. Pero bueno, me queda también la certeza de que cuando el que está en Cuba emigra aquí a Estados Unidos, se acopla rápido al sistema de los Estados Unidos. Creo que con Cuba puede pasar lo mismo también. Un último mensaje a la gente, a tu pueblo, de esa vida que has llevado y que la sigues llevando aquí. Profesional y humana. Un mensaje al pueblo cubano y a todos los que te puedan estar. El pueblo cubano, el único mensaje que tengo yo es que la verdadera libertad de Cuba no va a venir de ningún gobierno extranjero, no va a venir de ningún político extranjero, va a venir de las manos del pueblo que está dentro de Cuba. Lamentablemente ya hemos visto que los cubanos han perdido muchos beneficios en este país, los cubanos dentro de Cuba, porque yo vivía en Cuba y también pensaba, como piensan ustedes, que era emigrar para los Estados Unidos. Pero yo creo que el día que podremos, o no sé, que llegue la bendición de liberarnos del sistema, Cuba va a tener la misma grandeza que tiene hoy la ciudad de Miami, porque los cubanos que emigraron a esta ciudad con intelecto, con capacidad y con muchas ganas han construido una joya en los Estados Unidos. Eso, si logramos hacerlo en Cuba, creo que no va a haber necesidad de emigrar. Creo que se va a acabar todo lo que hemos vivido. Tenemos que sanar, muy importante esta parte, sanar y abrirle las puertas a Dios. Lamentablemente, Fidel Castro obligó al cubano que le diera la espalda a Dios. Y hoy estamos pagando eso. Abrazarnos, amarnos, cuidarnos y por sobre todas las cosas, saber que somos únicos en este mundo, que hemos vivido una desgracia, pero una desgracia que lamentablemente está llegando a sus tiempos finales. En manos de ustedes está si volvemos a una dictadura o si realmente vamos a ser libres por siempre. Oye, Relvi, ha sido tremendo gusto El placer es este mío. tiempo contigo, entre colegas, por un mismo sueño, por la libertad de Cuba, y que todos los sueños sigan suscitándose entre nosotros, entre los cubanos y toda la humanidad para bien. Gracias, compadre. Y que viva Cuba. Que viva Cuba libre. Libertad. La voz del pueblo que jamás se deshace, grandeza nuestra que por fin verán por venir. Gracias por venir, la verdad de todos. Quedó buena, ¿verdad? Sí, bueno.